Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Por fin dejamos atrás los flashbacks y la trama vuelve a moverse hacia adelante. Aunque os haya podido parecer que la cosa va muy lenta, creedme, valdrá la pena esperar. Todo lo que ocurre aquí es importante, especialmente el hecho de cómo conectan a ciertos personajes del pasado con los del presente. Hoy tampoco vamos a respetar el orden en el que ocurren las cosas en el propio capítulo. Esta vez seguiremos los acontecimientos tal y como se muestran en el manga. Sin spoilers, tranquilos, solo hablaremos de lo que ocurre en el episodio. Sin nada más que añadir, vamos a ello, gente. Lo primero es la huida de Gabi y Falco, la cual se salda con el asesinato del pobre guardia. Gabi le machaca la cabeza sin piedad. Y como siempre, cuando Falco interviene ya es demasiado tarde. No creo que se pueda sobrevivir a eso. Tras pasarse la noche entera corriendo, los eldianos de Marley se toman un breve respiro y asistimos a la escena del brazalete. Falco le pide a Gabi que se deshaga del trozo de tela. Era un signo distintivo y podía llevarles a ser identificados. Esto era algo lógico, sin embargo, aquí lo que ocurre es que la inestable Gabi se aferra a su condición de eldiana buena. Para ella, aquello que la marca y discrimina es también lo que la diferencia de los de Paradis. Ella quiere creer que es mejor que ellos, quiere preservar su posición privilegiada y le da lo mismo que esto tenga sentido o no. Finalmente, Falco le arranca el dichoso brazalete, y pasa lo que tenía que pasar. Y es que Gabi se le tira encima hecha una furia, pero en mitad de la pelea le asalta el remordimiento. Ella sabía que no había manera de escapar. Gabi era consciente de que le esperaba la muerte, y no quería lo mismo para su amigo. Nunca lo quiso. Lo que vemos en Gabi es la senda del guerrero solitario, el orgulloso samurái que marcha digno hacia su última batalla. Y morirá por sus principios, morirá por sus ideales. Todo esto suena espectacular, pero no es verdad. Morirá, sí, pero ya está. Habrá tirado su vida y ella lo sabe. Falco actúa como una especie de seguro o freno. Es lo único que se interpone entre Gabi y su ceguera. En realidad, lo que Gabi hace con Falco es despreciable porque ella sabe que él tiene razón. Gabi sabe perfectamente que Falco es más sabio y más sensato que ella. Pero bueno, tampoco es justo decir esto porque Falco está ahí porque quiere. A su modo, él es otro necio más movido por el honor y su promesa de proteger a quien no quiere su protección. Lo que estos dos tienen es básicamente lo que hoy conocemos como relación tóxica. Es entonces cuando aparece Kaya. Como veríamos después en el propio episodio, esta es la niña que Sasha salvó de ser devorada en el pasado. Todos recordamos estas escenas por ser algunos de los mejores momentos del personaje. El caso es que la niña los escuchó y por tanto sabía perfectamente que ellos provenían de Marley. No sé si por curiosidad o mera inconsciencia, pero el caso es que les ofrece ayuda. Por supuesto, Gabi ya estaba cogiendo una piedra para reventársela en la cabeza a la niña, no falla. Pero esta vez Falco es capaz de manejar la situación y aprovecharla. Ambos necesitaban comer y descansar, por lo que Falco fuerza a Gabi a aceptar la oferta. De aquí pasamos a lo mostrado al final del capítulo. Supongo que todos tendréis la buena costumbre de esperar al final del ending para comprobar si hay escenas postcréditos o no. En caso contrario, id a verlas porque son importantes y luego volved aquí. Estamos de vuelta en el distrito de Liberio, o mejor dicho, en lo que queda de él. Los soldados sacan los cadáveres de niños inocentes de entre los escombros, y sus familias se rompen al observar lo que queda de ellos. Esto es la guerra, y aunque cueste aceptarlo, esto es en lo que se han convertido Eren, Armin y los demás. Desde luego, y acorde a lo que los propios personajes piensan de sí mismos, nadie capaz de hacer algo así debería ser llamado héroe. Ahora nos vamos con Magath y los guerreros eldianos. Ellos habían descubierto la traición de Zeke a base de atar los cabos sueltos. No era solo el hecho de que no habían hallado restos de su cuerpo humano. Recordemos que Pieck reconoció a Yelena, y por si esto no fuera suficiente, los equipos de maniobras de Paradis habían sido mejorados con tecnología de Marley. A esto hay que sumarle la aparición del dirigible. Los de la isla nunca podrían haber construido algo así con su limitado conocimiento de ingeniería, y ya no hablemos de pilotarlo. Zeke les había vendido al enemigo. Aquí Magath explica cómo en 6 meses la alianza estaría lista para unirse a Marley en pos de exterminar la isla definitivamente. Pero 6 meses era mucho tiempo. Vemos a Colt indignarse por no poder ir a salvar a Falco inmediatamente. Pero entonces Reiner los interrumpe y da a conocer su plan. Darles a los de Paradis tanto tiempo era demasiado peligroso. Ellos podrían usar el retumbar y entonces ya sería tarde. Por lo que lo mejor sería hacer lo menos esperable, es decir, un contraataque relámpago. Este era un plan desesperado propio de un suicida. Tiene sentido viniendo de Reiner, pero hay que admitir que tenía más sentido que simplemente sentarse a esperar. Así que parece que Marley piensa atacar a Paradis ya mismo. Volvemos con Gabi y Falco y su llegada a la granja. Y es que la casualidad les conduce justamente hasta la familia de Sasha. Vaya por Dios.
Sé que esto puede parecer muy conveniente, y de hecho lo es, pero todo esto es importante para el mensaje que Isayama pretende mostrarnos. Vemos a Falco sufrir los desmanes de Gabi una y otra vez hasta que finalmente la convence de probar la comida. Y que por cierto, qué pintaza tienen esas lentejas, gente. El momento es muy tenso, pero afortunadamente no termina en desgracia. Cuando Gabi le apartó la mano a la madre de Sasha, me temí lo peor. Abandonamos a los guerreros y prestamos atención a la llegada de Kiyomi, quien felicita a Paradis por su aplastante victoria sobre Marley. Esto no podría haber sido logrado sin el apoyo de Chizuru, y ahora estos habían traído consigo el resultado de combinar su tecnología con el combustible de las piedras de hielo explosivas de Paradis, el primer hidroavión del mundo. Esto tiene poca importancia por ahora, así que vamos con lo siguiente. Aquí Hanji es acosada por multitud de periodistas que se encuentran echándole en cara que no les mantengan informados de las decisiones que toman. Y es que aquí está la cosa, estos eran eldianos que no tuvieron participación en la guerra contra Marley. El pueblo nunca posee toda la información, y esto se hace para evitar revueltas. Lo que ocurre aquí es que algunos soldados habían filtrado a los medios la detención de Eren. Debemos tener en cuenta que en estos momentos Eren no era un ciudadano más. Su figura se había convertido en un símbolo de fuerza. ¿Cómo podían tener bajo arresto a su libertador? Era algo impensable desde su perspectiva, y de hecho tenía sentido. Hanji consigue quitárselos de encima, asegurando que todo lo que hacen es por el bien de los eldianos. Y de aquí pasamos al interior del edificio, en donde los soldados responsables de lo ocurrido son retenidos. Al único que conocemos bien es a Flock, quien se posiciona en contra de las acciones tomadas por el escuadrón. Él conversa con Hanji sobre esto, y lo cierto es que la propia comandante admite que retener a Eren podría ser un error. Flock y los demás simpatizantes consideran que Eren es quien debería liderar a la nación en lugar de ellos. Esta es una conversación muy interesante porque es lo que venimos hablando desde vídeos anteriores. Aquí tenemos las dos posiciones bien representadas. Era cierto que Eren había condenado a los eldianos a una guerra inevitable. Como ya hemos visto antes, las demás naciones no iban a dejarles en paz, e iban a destruirlos. Para Hanji, este era un escenario que se podría haber evitado. Sin embargo, en contraposición tenemos los argumentos de Flock. Y es que Eren había tomado un camino que parecía inevitable. Y no solo eso, sino que además les había llevado a la victoria. Eren les había dado esperanza, les había conseguido el poder del retumbar. Y esto era justamente la única garantía de supervivencia que le quedaba al pueblo eldiano. Ellos filtraron la información para forzar al ejército a liberar a Eren. Y esto es precisamente la razón por la que Hanji no puede dar su brazo a torcer y se ve obligada a detenerlos por insubordinación. Después de esto, Hanji se queda sola, abrumada por la responsabilidad de su cargo. ¿Cómo hubiera actuado Erwin? En este momento, ella recuerda las palabras de los torturadores y asesinos del pastor Nick. Las últimas palabras de uno de ellos parecían perseguirla, y es que da la sensación de que las tornas han cambiado. Ahora nos movemos hasta las celdas y conocemos la identidad de una de las reclutas. Se trataba de Louise. Para esto debemos volver a la primera temporada, a cuando Reeves bloqueó una salida con su carro de suministros. Aquí Mikasa derrotó a un titán que corría en dirección al gentío, salvándolos a todos de ser aplastados y devorados. Entre ellos se encontraban una niña y su madre. Estas le agradecieron a Mikasa su intervención, y la niña mostró admiración por ella, la misma que vimos en Eren cuando este mostró interés por unirse al escuadrón de reconocimiento durante su infancia. Ahora la niña ya era mayor y había conseguido seguir los pasos de su heroína. Ella le comparte a Mikasa su ideología, y es que desde aquel día en el que la vio matar a un temible titán con su propio poder, ella se dio cuenta de que en la vida no se podía defender nada sin usar la fuerza. Siempre y cuando fuera por las razones correctas, mientras se tratara de perseguir un bien mayor, servirse de la fuerza sería justificable. Ella solo buscaba el modo de acercarse más a Mikasa, y le pregunta si acaso ella misma no fue salvada por Eren una vez. Si ella se había unido al cuerpo por el bien de Eren, debía estar de acuerdo con que lo dejaran libre. Y así era. No obstante, Mikasa sabía lo que estaba en juego y la manda a callar. La situación era muy complicada y ni siquiera ella sabía con certeza lo que pensaba Eren. La escena termina de un modo muy especial cuando Mikasa se aleja y Louise adopta la postura clásica del escuadrón. Y es que aquella fue la manera que tuvo Mikasa de despedirse de ella hacía tantos años. Esto cierra el círculo de un vínculo que se creó involuntariamente, pero que sin embargo creció hasta hacerse tan fuerte y firme que ya nada podría romperlo. Mikasa no eligió tener influencia sobre Louise, ella no la forzó a ser parte del escuadrón. Esto nos muestra el peso que pueden tener nuestros actos, y cómo estos pueden llevarnos a cambiar la vida de otras personas sin pretenderlo. Las palabras que dejó la joven recluta en Mikasa se vuelven contra ella. Los recuerdos la golpean y le provocan un fuerte dolor de cabeza. Lo que Mikasa ve es la imagen de su salvador, la imagen de aquel al que ama, la imagen de alguien que quizá siempre estuvo destinado a convertirse en un monstruo.
Ya hablamos de esto en un vídeo anterior, y aunque no profundizamos demasiado, hay que admitir que el hecho de que un niño de 9 años fuera capaz de asesinar a sangre fría de aquella manera tan calculada era quizá una pista de cómo era Eren realmente. Y es que esto responde a lo que dice Luis. Eren siempre usó la fuerza para justificar sus acciones. Él siempre fue así. Bien, ahora nos vamos con Pixis y Yelena para descubrir el pastel. Aquí han pasado muchas cosas sin que nadie se diera ni cuenta. Parece que la voluntaria jugó muy bien sus cartas y tuvo mucho cuidado de ocultar sus intenciones. Pixis revela cómo la propia Yelena se prestó a tener siempre escolta. Lo que ocurre es que la identidad del soldado encargado de vigilarla había ido variando repentinamente, y pasó a ser sustituido por nada más y nada menos que Floch. Posiblemente Yelena y Floch habrían estado teniendo contacto con Eren sin que nadie del cuerpo lo supiera, y por lo que se deja entrever, se podría haber estado fraguando una rebelión a pequeña escala. Recordemos que Yelena trabaja para Zeke, así que no sabemos qué podemos esperar de todo esto por ahora. Pero al menos ahora cobra más sentido que el escuadrón decidiera tomar tantos prisioneros. Desde luego, razones no les faltaban. Y vamos ya con la parte final. Gabi y Falco deciden mezclarse trabajando en la granja, y Kaya les cuenta que todos los allí presentes son los que quedaron huérfanos a raíz del ataque de Marley de hacía 4 años, es decir, cuando Bertholdt rompió el muro Rose. Al parecer, las políticas de la reina ayudaron a reubicarlos y darles un porvenir. Aquí apreciamos un poco mejor el lavado de cerebro al que son sometidos los eldianos del continente. No había ninguna lógica, solo fanatismo hacia una ideología absurda que involucraba la búsqueda del perdón eterno a través de sufrir y arrepentirse de los pecados que Eldia llevó a cabo en el pasado. Kaya termina por confesarles que sabía que eran marleyanos, y entonces a Gabi se le vuelven a cruzar los cables y trata de matarla sin mediar palabra. Pero bueno, al final la sangre no llega al río, ya que la joven no tenía ninguna intención de perjudicarles. Las palabras de Gabi motivan a Kaya a llevarles a las ruinas de su pequeña aldea. Una vez allí, conduce a los guerreros hasta su antigua casa y les cuenta su historia. La historia de cómo un titán llegó al pueblo y todos corrieron dejando a su pobre madre atrás. La madre de Kaya no podía andar bien, de modo que su hija se quedó junto a ella mientras el titán la devoraba viva frente a sus ojos. Kaya les cuenta cómo su madre gritó hasta perder la voz. Y es que este titán era de los pequeños, por lo que el macabro festín debió durar bastante tiempo. El intercambio de palabras entre Gabi y Kaya que se da a continuación me lleva a haceros spam, gente. Ved estos 2 vídeos si no lo habéis hecho ya, porque enlazan muy bien con esto que viene ahora. Y es que Kaya sigue un razonamiento muy simple, pero que a su vez está cargado de verdad. Porque lo que la niña no es capaz de entender es qué fue lo que hizo su mamá para merecer semejante destino. Esto es lo que ya hemos hablado antes. La madre de Kaya nació en una villa apartada de todo lo demás. Ella nunca supo nada del pasado de su pueblo. Ella no tuvo nada que ver con el conflicto. Ella fue inocente. No mató a nadie. Esto nos ayuda a comprender lo absurdo que resulta el hecho de culpabilizar a todos por lo que hicieron otros solamente por compartir un origen. Es completamente ridículo. Con esto, el muro construido alrededor de Gabi comienza a resquebrajarse. Aquí Falco interviene y le cuenta a Kaya la razón por la que murió su madre. El aspirante a guerrero demuestra una vez más su corazón de oro al pedir perdón por algo que tampoco fue su culpa. Él solo quería confortar a la huérfana. Su madre no hizo nada malo, solo se vio envuelta en un conflicto que nada tenía que ver con ella. Lo mejor de todo esto es la reacción de Kaya, pues en lugar de odiarles a ellos, los entiende. Porque a fin de cuentas, ellos no eligieron nacer en Marley. Entonces Kaya les cuenta cómo una valiente cazadora acudió a rescatarla blandiendo una hacha como una loca. Sasha se jugó la vida por salvar a la pequeña Kaya, y esto la llevó a convertirse en su referente, en lo que ella aspiraba a convertirse. Kaya era el legado de la chica patata, otro caso similar al de Luis y Mikasa. Otro ejemplo más de lo importantes que podemos llegar a ser para alguien más. Esto termina con Kaya invitando a Gabi y Falco a ir con la familia Blues a un restaurante. Esto nos lleva a episodios anteriores. Recordemos que Nicolo le ofreció sus servicios al padre de Sasha frente a la tumba de esta. Kaya solo pretendía echarles una mano a Gabi y Falco, y siendo Nicolo un marleyano, quizá él pudiera ayudarlos. Y hasta aquí hemos llegado. Por si alguien se queda con la duda, no, Gabi no tiene ni idea de que los Blues son los padres de Sasha. Gracias a todos por estar aquí una semana más. Solo me queda pediros lo de siempre, gente, que os suscribáis y le deis a like si os ha gustado. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!